La extracción dental, médicamente denominada como exodoncia, es el procedimiento llevado a cabo por el profesional odontológico para sacar uno o varios dientes de un paciente. La exodoncia se realizará siempre que esté justificada por motivos clínicos. No hay que olvidar que la extracción dental es irreversible, y aunque hay muchas formas de sustituir dientes faltantes, por lo general el objetivo es siempre intentar conservar la pieza original. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que la extracción dental es necesaria. Cuando una caries se extiende mucho, puede llegar a destruir el diente hasta tal punto que no se puede recuperar con ningún otro tratamiento conservador. En la fase terminal de la enfermedad periodontal es posible tener que extraer una o varias piezas, ya que la pérdida de hueso, que es el sostén del diente, es tan avanzada que ya no es posible conservar el diente de ninguna otra forma. Un impacto en la boca puede arrancar un diente de raíz, lo que se conoce como avulsión dental, pero también fisurarlo o fracturarlo, dos circunstancias en las que podría ser necesario extraer el diente. El absceso dental, coloquialmente conocido como flemón, es una infección con pus que afecta a los tejidos que rodean al diente. Según la causa o el avance de esta infección, puede requerir la extracción del diente. La falta de espacio y la malposición de los dientes puede requerir la extracción de generalmente los premolares para generar el espacio necesario y así poder colocar los dientes en su posición correcta con un tratamiento de ortodoncia. Hay que tener en cuenta que con los avances actuales este procedimiento es cada vez menos frecuente. Los dientes impactados son aquellos que no erupcionan correctamente, ya sea por falta de espacio, por traumatismo o por no haber llegado a nacer, llamado agenesia. Aunque hay tratamientos que permiten su recuperación, en algunos casos la única alternativa es extraerlos. Los dientes de leche tienden a perderse con el empuje de los definitivos, pero pueden no caerse o no hacerlo en el momento adecuado y puede ser requerida su extracción. Los últimos dientes que erupcionan son las muelas del juicio, que suelen aparecer entre los 17 y los 24 años. Y aunque en algunas situaciones salen sin dar mayor problema, muchos pacientes sufren con ellas, por lo que puede necesitar ser extraídas. Una vez determinada la necesidad de extraer un diente, es el momento de realizarlo, teniendo en cuenta que dependiendo de la forma, el tamaño, la posición y la ubicación, la extracción puede ser más o menos compleja. En primer lugar, se realiza una radiografía o escáner del paciente. A continuación, se aplica anestesia local y después se luxa y extrae el diente. En algunas situaciones más complejas puede requerir una intervención quirúrgica, por ejemplo, en una muela del juicio que esté impactada por debajo de la encía o en piezas muy destruidas en las que haya que dividir o seccionar las raíces para poder extraer la pieza. Tras una extracción dental se inicia una reabsorción y cicatrización natural del hueso dental. Para prevenir o disminuir los efectos de que esto ocurra, sobre todo en zonas estéticas comprometidas, se puede rellenar el alvéolo con un injerto óseo y posteriormente recubrirlo con una membrana o colocar plasma rico en factores de crecimiento. El proceso de curación ósea tardará varios meses dependiendo del material utilizado. Una vez consolidado el hueso, será posible rehabilitar ese espacio, normalmente con implantes dentales, para poder sustituir la pieza o piezas extraídas. En ciertos casos, sobre todo si el hueso disponible es suficiente, es posible colocar un implante dental inmediatamente después de sacar el diente, en el propio alvéolo o hueco que deja la raíz del diente. Para ello, una vez extraído el diente, se comienza a fresar el hueso progresivamente con fresas de mayor calibre en función de la anchura del implante que se requiera colocar. Cuando el implante ya está colocado, sobre él se atornilla un pilar de cicatrización que se mantendrá durante el periodo de integración del implante al hueso, que normalmente dura entre 3 y 4 meses. Pasado este tiempo, se retira el pilar de cicatrización y se toman unas impresiones para fabricar la prótesis que se colocará sobre el implante. Además, en casos que requieran estética inmediata, por ejemplo en los dientes centrales o cuando se reemplaza una arcada completa, si las condiciones anatómicas del paciente lo permiten, es posible realizar en el mismo momento la extracción del diente, la colocación del implante y la colocación de una prótesis provisional de forma inmediata. Esta prótesis provisional se mantendrá durante el periodo de integración ósea del implante, alrededor de 3 a 4 meses. Pasado ese tiempo y una vez el implante esté correctamente integrado, se fabricará la prótesis definitiva. Aunque la exodoncia se realice correctamente y el paciente siga a rajatabla las pautas indicadas por el profesional,
Es habitual que la zona intervenida sangre se inflame, aparezcan hematomas o se perciba una ligera sensación de incomodidad o dolor, síntomas que tienden a desaparecer por sí solos. Sin embargo, algunos posoperatorios pueden ser más complicados y producirse cualquiera de estos problemas. Sangrados. El sangrado ha de ser controlado en la propia clínica dental después de realizar la extracción. Normalmente se aplica presión con una gasa sobre la zona intervenida durante 15 o 20 minutos, tiempo tras el cual el sangrado normalmente cesa y se comienza a formar un coágulo. Es posible que durante las 24 horas siguientes a la extracción aparezcan ligeros sangrados, que han de ser controlados por parte del paciente de la misma forma, aplicando presión local. Si el sangrado no cesa, habrá que acudir al consultorio lo antes posible, para que el profesional pueda controlar el sangrado. Para evitar sangrado se recomienda evitar escupir, enjuagarse, estornudar, tomar bebidas o comidas calientes, ejercer presión sobre la cabeza, realizar esfuerzos físicos o masticar sobre la zona intervenida en las 48 o 72 horas siguientes a la extracción. Una de las complicaciones más dolorosas que pueden acompañar a una exodoncia es la alveolitis, que suele ocurrir 3 o 4 días después de la extracción. En condiciones normales se forma un coágulo de sangre que protege la zona intervenida e inicia el proceso de cicatrización. Hablamos de alveolitis cuando este coágulo se rompe o no se forma correctamente, dejando al descubierto el hueso y los nervios, produciendo un dolor muy intenso. Aunque la alveolitis puede ser causada por diversos factores, el consumo de tabaco es uno de los principales desencadenantes. Si después de una extracción de diente pasa mucho tiempo sin reponer la pieza perdida, el hueso se reabsorbe lentamente de forma natural, tanto en anchura como en altura. Desde una situación ósea ideal para la colocación de implantes o rehabilitación protésica, podemos llegar a pasar por situaciones óseas peores que pueden comprometer el resultado del tratamiento. Durante el procedimiento de extracción es posible que se requiera una apertura de boca prolongada. Esta posición puede causar tensión en las articulaciones temporomandibulares y músculos, lo que podría producir dolor y contracturas. Además de las descritas hasta ahora, hay otras posibles complicaciones como el daño a estructuras cercanas como el nervio dental o seno maxilar, hinchazón y hematomas, reacciones alérgicas o la osteonecrosis maxilar, complicaciones que, aun realizando todo con el máximo cuidado, puede igualmente ocurrir. Asimismo, la delicadeza del procedimiento y el seguimiento de las normas posoperatorias por parte del paciente son claves para evitar complicaciones. La necesidad de dar puntos de sutura después de sacar un diente vendrá determinada por las características individuales de cada caso. Por norma general, los puntos se dan para aproximar los bordes de tejido blando, en este caso de encía, en casos en los que se haya realizado una incisión o despegamiento de la encía. Por ejemplo, al realizar una extracción de una muela del juicio que está incluida en el hueso, será necesario cortar la encía para acceder a ella, con lo cual necesitaremos colocar puntos de sutura para cerrar correctamente esa herida. Otros casos son cuando se coloca algún material de relleno en el alvéolo del diente una vez extraído, para ayudar a mantener ese material en el sitio. Que una extracción dental requiera dar puntos no significa que ésta sea más o menos complicada como comúnmente se piensa, sino que simplemente necesite aproximar los bordes de la encía como se ha explicado anteriormente.